Muy buenos días, amados. Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús, por darnos esta nueva oportunidad. Amén. Saludamos a todos los que nos ven continuamente a través de nuestro programa, conversando las escrituras a través de las redes sociales. Amén. Que día a día nos permite, este medio de gracia, hermanos amados, estar llegando hasta su hogar. Amén. Hasta sus oídos. Gracias damos a nuestro Dios por poder compartir su santo evangelio, el evangelio de la gracia. El día de ayer concluimos el capítulo 8 del libro de Hebreos. Ya pasamos la mitad, ¿verdad? Hemos aprendido bastante, amén. Pero siempre, hermanos, vamos a aprender
cada día más. Bien, capítulo 9, en el nombre de Jesús, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo, escuche bien, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, escuche bien, no de esta creación, semejante, pero no de esta creación, porque esta creación, hermanos amados, y aquí vamos a detener un poquitito, cayó en pecado. La raza humana cayó en falta y la escritura nos dice, después el apóstol Pablo nos va a explicar que por un pecado, ¿cierto? El pecado entró por un hombre y este pecado pasó a todas las generaciones. El día de hoy, el hombre nace en pecado. Quizás el pensamiento de la iglesia romana, ¿cierto? Es esa, cuando el hombre nace en pecado y bautiza a los niños, pero no. Ciertamente es entendible que el hombre nazca en pecado, pero ojo, Dios dice que Dios no dará por inocente al culpable. Entonces el hombre es culpable hasta que tiene conciencia de pecado. Por eso que los niños, hermanos, no se bautizan. Los niños no se bautizan. Por eso el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Entonces, con referencia al pecado, aquí el apóstol, el escritor, nos manifiesta en cuanto al templo. Templo, ¿cierto? Que era el santuario, ¿verdad? Al principio, que era la tienda, ¿verdad? Que era una tienda que se armaba y se desarmaba. Y luego cuando ya se instalaron en la tierra prometida, en Canaán, a David le nació en el corazón hacer una casa a Dios. Dios no le permitió. Y esto viene siendo profético porque también habla de Cristo. Pero esta casa que fue hecha por Salomón, aquí relata el escritor que constaba de dos partes. La primera parte, ¿cierto? Que se llamaba lugar santísimo, donde los sacerdotes continuamente hacían los sacrificios, ¿verdad? Y eso daba a entender también que como había una segunda parte que se llamaba lugar santísimo, primero lugar santo, perdón, y la segunda lugar santísimo, las dos etapas, por decirlo así,
de este pacto. En esto debemos entender. La primera parte, ¿cierto? Se hacía donde se sacrificaban los animales, donde allí, ¿cierto? Corría sangre ahí en el, en el altar, ¿cierto? En el altar ahí se sacrificaban los animales por los pecados de la gente, de las personas, del pueblo. Pero había otro sacrificio que se le llamaba el sacrificio anual. Este era el tipo de sacrificio. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes. Este tipo de sacrificio manifestaba lo que iba a venir. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio, un perfecto sacrificio. Entonces estaba determinado que todos los años se hiciera un sacrificio anual, por la ignorancia, dice aquí el escritor, la ignorancia, ¿verdad? Que dice lo cual es símbolo por el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, escuche, hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que lo practica ese culto, al que practica ese culto. No pueden perfeccionar, o sea, la sangre de animales, la sangre de los toros, la sangre de las palomas, los palominos, y todo lo que se sacrificaba no perfeccionaba al hombre. No cumplía ese propósito. Podríamos graficarlo que solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba. Para que el hombre sea perfecto, el pecado debía ser quitado. Para Dios poder trabajar en el hombre, el pecado debía ser quitado del hombre. Por eso que aquí está la disposición del hombre también, ¿verdad? En creerle a Dios. Ciertamente, si nosotros nos analizamos, nadie es perfecto. Siempre lo decimos. Y a veces en tono de broma decimos, ¿y quién es nadie? Y decimos, nadie es perfecto. Sí, es una gran verdad. Ahora, ¿por qué nadie es perfecto? Porque está el pecado constante en el hombre. Habita el pecado. El hombre vive practicando el pecado. Por eso Romano empieza, ¿cierto?, con una mala noticia diciendo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por la razón de que el hombre es pecaminoso. Nadie puede considerarse un santo, un justo. Estoy hablando de alguien que no tenga a Dios, una persona natural. Entonces, esos sacrificios que se hacían no quitaban el pecado ni perfeccionaban a nadie. La segunda parte del templo, que era el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote una vez al año, también con sangre ajena, primero se hacía un sacrificio por él y luego él entraba, ¿cierto? Y expiaba los pecados de todo el pueblo. Y esto nos muestra, hermanos amados, lo que había de venir. Y por eso que aquí dice el escritor, pero estando ya presente Cristo, cuando Cristo ya entró a este mundo, ¿verdad? Empieza su ministerio, sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. ¿Por qué? Porque Él entra con su propia sangre. Cristo nunca pecó. Cristo era un sacerdote, pero también a la vez era cordero. Entonces, Él entra, hermanos, con su sangre, ¿verdad? Hace un sacrificio, hace el sacrificio que es tipo de sacrificio anual, y con ese sacrificio, escuche bien, ahora bien, obtuvo eterna redención. Si analizamos y comparamos estos dos tipos de sacrificios, el que hacía el pueblo con sangre de animales, el sacrificio del pueblo tenía que volverse una y otra vez, por eso que, hermanos amados, habían ahí turnos de sacerdotes que estaban continuamente, diario, diario. Esto es para que usted vea la inmensidad y lo grande que es el pecado. Estaban a diario, ellos no descansaban, o sea, se turnaban, hacían turno para poder cumplir con el ritual del sacrificio. Nunca podían sentarse estos hombres. Este sacrificio se hacían de pie. ¿Ven? Pero dice que cuando Cristo entra a hacer este sacrificio, con este solo sacrificio, obtuvo la redención eterna. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifica,
para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a quién, al Dios vivo. Pregunta. Si esa sangre de animales santificaba en cierto modo momentáneamente, cuánto más la sangre de Cristo, que obtuvo la redención eterna, que santifica eternamente. Por eso es que es importante que usted crea, y al creer, ¿cierto?, se arrepienta y tome las aguas en nombre de Jesucristo, para que tome esta prenda de garantía. Esto garantiza, como dice un himno, garantiza victoria. Estamos hablando de eterna redención. No estamos hablando de que usted va a ser perdonado o santificado por un día, sino que estamos hablando de una eternidad. Así que por eso es mediador, escuche, de un nuevo pacto. No tiene nada que ver con el antiguo, porque el antiguo es sombra de lo que había allí. Para que interviniendo en muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Mire, qué maravilloso, hermanos, podemos valorizar. La sangre de los animales no daban vida eterna, pero la sangre de Cristo sí, porque por medio de su muerte, usted y yo, si creemos y permanecemos hasta el final, tenemos eterna redención. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga ¿quién? La muerte del testador. Si yo tengo una casa y quiero dejarle mi casa a usted, yo tengo que morirme primero. Mientras yo esté vivo, la casa sigue siendo mía. Amén. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El pacto antiguo también fue por medio de sangre, pero ¿cuál es la diferencia? El pacto antiguo era, permiso, el pacto antiguo que fue hecho en sangre de animales no podía salvar. Había un perdón momentáneo. El hombre volvía a pecar, volvía a transgredir, por tanto era infructuoso. Entonces, también se hizo con sangre. Y además de esto, dice, roció también la sangre del tabernáculo, perdón, con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Era necesario que Cristo muriese? Sí. ¿Que derramase su sangre? Sí. Porque todo es hecho con sangre. Nada es hecho sin sangre. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecado. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró, dice, Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar, escuche, de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, la primera vez, ¿cierto? Como acá dice el escritor, Cristo vino y ahora Él pone su vida. Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para tomarla, tengo poder para ponerla, pero también poder para volverla a tomar. ¿Mm? Y esto es lo maravilloso. Nosotros tenemos que entender que el sacrificio de Cristo no es como los sacrificios antiguos. Dios bendiga a nuestra hermana Karina Navarrete de Maipú, Dios le bendiga. No es lo mismo. Por eso que este pacto tiene una trascendencia, hermano, diferente al otro. O sea, usted y yo, que hemos abrazado esta fe, hermano amado, estamos en mejor condición que la de Israel. Los de Israel, el pacto antiguo era solamente una figura, escuche bien, solamente una sombra de lo que venía. Entre la sombra y lo real, ¿cuál es lo perfecto? ¿La sombra o lo real? Lo real. Entonces, vino Cristo y pagó Él con su sangre su rescate. Por eso que cuando Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas ya nuevas. El hombre necesariamente debe arrepentirse. Primero debe arrepentirse y abrazar esta fe. Amén. Arrepentirse y abrazar, bautizarse, perdón, y abrazar esta fe hasta el final. Por supuesto, él tiene que confirmar lo que creyó. Él tiene que confirmar lo que creyó. ¿Y cómo lo confirma? Perseverando hasta el fin. Por eso que el libro de Marcos dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿perseverar en qué? En lo que ha creído, en la convicción suya, el por qué tomó el nombre de Jesús en las aguas, el por qué creyó. Y por eso que es importante irse adoctrinando a través a la luz de la palabra para ir, hermanos, fortaleciendo la fe. Por eso que los discípulos, los apóstoles, hablan primeramente de la leche espiritual, hablan también, hermanos, del alimento sólido. Muchas veces me acuerdo yo que los antiguos nos decían que el alimento sólido, cuando guasqueaban a la iglesia, ¿no? El alimento sólido, eso se llama una exhortación, pero el alimento sólido, Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez, el alimento sólido, hermanos amados, es el que nos proporciona para solidificar nuestra fe. Amén. O sea, plantarnos ahí firmes. Y aunque venga lo que venga y pase lo que pase, nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, no solamente del fundamento, sino que el conocimiento de la verdad, en pleno. Cristo murió, pagó el pecado suyo, el mío, y yo a través de eso tengo la garantía de ser salvo eternamente y para siempre. Amén. Si permanecemos hasta el final, hermanos amados, con la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Muchas veces nosotros situamos nuestra fe en los rituales, ¿cierto? En que mientras más vamos al culto, no, con esto no estoy diciendo que no se congregue, no, no me malinterprete, pero ponemos nuestra confianza en esas cosas. Pero no es así. Nuestra confianza tiene que ser en lo que Dios hizo. Ahora, cuando yo sé certeramente lo que Dios hizo, esto me da lugar a mí, hermanos amados, para permanecer firme hasta el final. Podemos tener tropiezos en nuestro caminar, ¿sí? Y está por nuestra naturaleza, pero no vamos a ser practicantes nuevamente del pecado. No vamos a volver atrás a practicar constantemente el pecado. ¿Sí? No lo vamos a hacer de esa manera. ¿Fija? O sea, esto es lo que podemos entender, hermanos amados, en esta gracia que tenemos garantizada, escuche bien, garantizada la salvación. Si me amáis, guardad mis palabras. Si me amáis. ¿Usted ama al Señor? Pero con ese amor que Dios despertó en usted, que Dios colocó en usted. Porque ciertamente nosotros humanamente no amamos al Señor. Pero sí, cuando fue derramado su Santo Espíritu,
pagó el precio. Él pagó el precio de nuestra redención. Por tanto, hermanos amados, podemos caminar confiadamente, podemos vivir el día a día confiadamente, hermanos amados, en su presencia. Y acuérdese, esto no es por mérito propio, es por los méritos de Jesucristo. Amén. La Escritura dice, con esto voy concluyendo, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de ¿quiénes? De muchos. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, bueno, y entonces, pastor, ni no éramos salvos. No, lo que está queriendo decir, salvarnos de la ira. Amén. Salvarnos de la ira. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Morales. Bendiciones, hermanos amados. Entonces concluimos en esto. Todo lo que está en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Muchas de las cosas se cumplieron en Cristo y se van a seguir cumpliendo en la iglesia. Por eso, hermanos, debemos permanecer firmes, no movernos ni a diestra ni a siniestra. No se vaya al mundo, no vuelva atrás. Si ha caído, levántese. El perdón ya fue dado cuando usted en las aguas tomó el nombre de Jesucristo. El libro de Isaías habla de que allí habrá calzada y camino. Escuche bien, calzada y camino. Dice que el que ande por este camino, ¿cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El que ande por este camino, aunque sea torpe, no se extraviará. Amén. Esa es nuestra confianza. Que Él nos guiará, como dice el salmista en el Salmo 48, aún más allá de la muerte. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tiene valor el sacrificio de Cristo? Sí. Por eso lo recordamos. Por eso le recordamos a Él cuando nos sentamos a la mesa, todos juntos nos sentamos, comemos el pan, ¿cierto? Y bebemos el vino para recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Esa sangre preciosa fue derramada para redimir nuestra alma pecaminosa. Hoy día, los que hemos abrazado esta fe para Dios, y lo voy a leer para que usted, hermano, entienda esto, que es tan maravilloso. Dije delante que no había justo, ¿verdad? No había justo, ni aún uno. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso, vamos a leer del 28-29, ¿verdad? Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No nos gloriamos nosotros mismos. Amén. Porque éramos los más despreciables. Éramos los más vil. Pero escuche, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por Él, ¿por quién? Por Cristo. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Usted se arrepintió, usted creyó, usted se arrepintió, usted es salvo. Pero mantenga esa condición hasta el último día de su vida. Que el Señor Jesús le bendiga y le guarde en esta mañana. Paz de Jesús para usted. Bendiciones. Comparte el programa. Saludamos a todos los hermanos semilleros. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios así lo permite.